Y cuando yo me entrevisto con esta persona, pues bueno, me doy cuenta que hay un cierto apego o una cierta codependencia, porque no se quiere salir tampoco él dejar ese seno familiar. Ajá. Por el tema de algunos negocios que se tienen, por el tema de los hijos. Y creo que se está convirtiendo en un tema tóxico porque... Para que una familia sea funcional, se tiene que dar diferentes características o algunos elementos que favorezcan a este ambiente y haya una cuestión psicológica, emocional y espiritual estable dentro de la familia, ¿no? Usar todas las herramientas jurídicas lo más adecuado posible, pero que él se saliera de ese entorno, porque es lo más sano, por el tema de integridad y por el tema. Pero ¿sabes qué? No quiere, no puedo, porque tengo negocios, porque mi familia, por mis hijos. Entonces, ¿cuántas anclas también emocionales, en vez de beneficiar, en vez de decir, voy a dar el primer paso para empezar a mejorar, lo vas complicando? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, el día de hoy vamos a tener un capítulo que se va a titular Durmiendo con el enemigo. Hemos tenido experiencias y hemos sabido de algunos amigos, vecinos, hermanos que viven una violencia en el seno familiar, ya sea para las mujeres, ya sea para los hombres, ya sea para los niños, y es un tema que nos lleva a que analicemos en este espacio un tema jurídico y emocional. Y hoy me acompaña la licenciada Rosario Martínez. Bienvenida. Muchas gracias, licenciado Isaac López. Es un gusto estar contigo compartiendo en este programa en donde vamos a analizar diferentes puntos acerca de lo que es la situación emocional que se vive dentro del entorno familiar, que es un problema, como dijiste al inicio, es un problema generalizado y un problema que urge atención. Perfecto, pues sí, mira, iniciamos con este tema de durmiendo con el enemigo, porque vamos a poner un caso real, el cual se da en el norte del país, una familia que se compone de papá, de mamá y dos menores, y los cuales desde el inicio, desde que se casaron ellos, están teniendo temas de violencia. ¿Cómo llega a nosotros en el tema legal? Pues bueno, muy rápidamente les comento. El varón llega y recurre a nuestro despacho, nos damos cuenta que ya hay una denuncia por violencia intrafamiliar en contra del varón, en contra de nuestro cliente, y vemos que ya hay unas medidas de protección que ya les pusieron. Y eso porque obviamente la ley nos marca que las autoridades deben de proteger ese seno familiar, mamá, menores, el violentador, pues tratar de sacarlo y que tenga. Pero creo firmemente que tenemos un tema muy interesante porque eso lo podemos estar viviendo día a día con nuestro hermano, nuestra familia, vecinos, y que es importante estos espacios para poder determinar, porque lo que queremos en este espacio es tocar el tema legal, pero lo más importante es el tema emocional. Ellos actualmente siguen viviendo donde mismo, a pesar de que tienen denuncias penales, a pesar de que tienen restricciones legales, que aunque la autoridad ya se las haya otorgado, pero ellos siguen viviendo. Y cuando yo me entrevisto con esta persona, pues bueno, me doy cuenta que hay un cierto apego o una cierta codependencia, porque no se quiere salir tampoco él dejar ese seno familiar. Por el tema de algunos negocios que se tienen, por el tema de los hijos. Y creo que se está convirtiendo en un tema tóxico porque pues estamos teniendo una vida en violencia. Y que tendríamos que tener conciencia de lo que nos está pasando como papá, como mamá, como hijos, para empezar a mejorar el entorno. Entonces, me gustaría que abordáramos ese tema con tu especialización. La licenciada Rosario Martínez es especialista y es licenciada en Ciencias de la Familia, y creo que es importante este tema emocional y jurídico. Qué importante, Isaac, que este tema lo abordes y bueno, para empezar vamos tomando en cuenta algo, ¿no? Para que una familia sea funcional se tiene que dar diferentes características o algunos elementos que favorezcan a este ambiente y haya una cuestión psicológica, emocional y espiritual estable dentro de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es un ambiente favorable? Que haya una jerarquía clara,
que hayan reglas claras, ¿sí? Que hayan límites claros, comunicación y haya capacidad de aceptación, que se respete la individualidad de la persona. ¿Sí? De todos los individuos de la familia. Todos los individuos que conforman la familia. Ahora, ¿qué pasa? Estamos ante un escenario de una familia disfuncional, que por el hecho de que sea disfuncional no quiere decir que no pueda haber un cambio o que pueda haber ciertas condiciones que propicien un cambio dentro de este entorno familiar. Para empezar, la persona violentada es la que va contigo, recurre contigo para el tema legal, ¿sí? Entonces, para empezar, la violencia intrafamiliar en una familia disfuncional se da cuando un miembro de la familia, ¿sí?, que es jerárquica, es violentado. Eso quiere decir que lo que tú me comentas es que tenga una jerarquía. Estaríamos hablando entre mamá o papá, o sea, alguien que pueda tener dentro de este entorno de la familia una jerarquía adulta, que tendría que tener una responsabilidad de armonizar, ordenar, o si es disfuncional lo que comentas, licenciada, es que hay algo que no está funcionando, pero que sí puede tener un arreglo y que tengamos que entrar en una sincronía. Exacto. Hablamos de que la familia es un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un grupo de relaciones, ¿no? Relaciones que se dan dentro de los miembros de la familia. ¿Qué pasa cuando hay una disfunción, digamos, ¿no? Se rompen estas relaciones y por tanto se va a ejercer este tipo de conductas, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, el padre de familia, ¿no? Sí. Es el que recurre a ti y es el violentado, ¿no? Y va y recurre, ¿por qué? Porque hay una situación que se está dando dentro del matrimonio. Hay que tomar en cuenta algo. Dentro de la familia hay un ciclo, ¿sí? Que es un ciclo. Está el matrimonio, para empezar, y el matrimonio es la base, ¿no? Los recién casados, que ahora empiezan a ser pareja realmente cuando están casados, se empiezan a conocer, empiezan a interrelacionarse. Luego hay una etapa que es de los hijos, otra etapa que está el desprendimiento de los hijos y por último el nido vacío, que es cuando ya los padres quedan solos. Cuando los pájaros se van, ¿no? Cuando los polluelos se van y te dejan esto. Fíjate que a mí me gusta lo que estás comentando porque es una etapa, o son las etapas muy bien distribuidas, que tú lo conoces como ciencias de la familia, pero a veces no lo detectamos. Y ese sería como las etapas ordenadas para cualquiera de nosotros que estamos ante una familia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se rompe esta primera etapa, que es del matrimonio, todas las siguientes etapas consecutivas entonces van a tener esta problemática. Van a haber problemática, obviamente. Entonces, se violenta esta parte jerárquica, que es el padre de familia, ¿sí? Y recurre a un tema legal buscando ayuda. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a repercutir en la salud emocional de los hijos, porque me comentas que tienen 2 hijos, ¿no? Tienen 2 hijos y creo que también algo importante lo que hablas es, y que lo vamos a abordar un poquito más adelante, es qué capacidad tienen las personas jerárquicas, que vamos a entender que es papá y mamá, para tener esa madurez emocional y saber a dónde recurrir. En vez de, si estamos en una manera disfuncional y corremos hacia tener asesorías que a veces no son las adecuadas, que son terceras personas, pues te hacen, en vez de solucionar el problema, es agravarlo y tenerlo complicado. Pero muy interesante, así es que, licenciada, adelante. Sí, aquí es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, es cuando el matrimonio decide, ¿sí?, formar la familia. Ambos vienen de diferentes entornos familiares, núcleos familiares. ¿Qué va a pasar? Vamos a formar nuestra familia, ¿sí? Con nuestras experiencias, tú tus experiencias, yo mis experiencias. Entonces, ¿qué va a pasar en este entorno? Ahí es cuando realmente vamos a empezar a congeniar,
¿sí? Vamos a empezar a conocernos y van a haber contradicciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay esos acuerdos, ¿sí? Vamos a entrar en una dinámica de control de poder, una lucha de poder. Entonces, ¿qué pasa? Una persona va a querer dominar a la otra. Y eso es una naturaleza que traemos como seres humanos, ¿no? Es un tema que se está recurriendo y lo importante, y vuelvo a tener en cuenta el tema de terceras personas, porque vivimos en un entorno, en un matrimonio, pero existen otros entornos que pueden ser asesorados o pueden ser que te lleven a tomar decisiones no favorables al entorno familiar. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación que se va a dar? Esta dinámica. Vamos a buscar recurrir a ayuda, obviamente. Pero, ¿dónde vas a buscar la ayuda? ¿Sí? Porque actualmente hay muchos medios a través de los cuales queremos que nos aconsejen, que nos guíen, y a veces vamos con la persona incorrecta. Entonces, en estos casos, necesitamos ir con un profesional de la salud, con en este caso, contigo como abogado, también tomar en cuenta estos puntos de la dinámica familiar para que puedas ayudar a esta persona a guiarse en este toma de decisiones. Fíjate que en este asunto en particular, que se tituló y que lo titulamos como Durmiendo con el enemigo, es que existe violencia que podríamos hablar de un poquito de alta o extrema, porque a mí me comentaba el cliente que tenía que despertarse muy temprano, duermen separados, duerme uno en la parte superior y otro en la parte de abajo, pero el varón tenía que llegar y encerrarse lo más rápido posible porque existía el riesgo de que si la mujer no estaba en un tema emocional tranquila, pues entraba en temas de violencia. Entonces entraba de violencia ante los objetos, o sea, su vehículo, ¿no? La bicicleta de él en particular. O sea, existe esa violencia constante, pero ¿qué tanto va afectando a los miembros de la familia cuando sigues en ese entorno? Por eso decía al inicio, durmiendo con el enemigo, porque no se han podido desprender, a pesar de que bajo mi experiencia y mi asesoría es salte del núcleo donde está en un polvorín, está sentado en un polvorín y durmiendo con el enemigo. Sí, hay un alto riesgo en las familias violentadas, hay un alto riesgo en que esas mismas personas, tanto él como ella, han sido violentados. Han sido violentados en sus dinámicas familiares primarias. Sí, primarias. Con sus familias. Con sus núcleos familiares primarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a repetir patrones, ¿sí? Programas inconscientes en el cual se va a repetir nuevamente esta historia. ¿Qué necesitas? Romper con esta dinámica. Oye, comentábamos, licenciada, el tema de romper esquemas porque los vamos trayendo, ¿no? Traemos lo positivo y lo negativo. Sí. Lo agravas o lo recrudeces cuando no te das cuenta, cuando estás en un entorno que para ti es violencia, pero como vienes de una familia violentada, exacto, para ti es normal. Entonces, ¿cómo darte cuenta, cómo empezar a captar dónde están los focos para empezar a tomar acción, ¿no? Mira, en este tipo de situaciones es muy importante reconocer nuestras emociones. Reconocer qué me está diciendo esta experiencia, por ejemplo, este padre de familia, reconocer en esto que estoy viviendo, que me está llevando a ir hasta un punto legal. ¿Qué está pasando? ¿Qué acciones necesito tomar yo desde el punto de vista emocional, ¿sí? Y no justificarme. Porque me comentas que él sigue viviendo con ella. Sí, los dos siguen viviendo. Exacto. Con una violencia que puede ser temporal, que puede ser constante. Es algo que a lo mejor no lo extendió mi cliente o esta persona, pero es constante y ya tienen alrededor de 12, 13 años de casados.
Entonces él me hablaba de eventos desde que estaban iniciando el matrimonio, como hasta después de 13 años, sabrá Dios cuántos eventos o temas emocionales o de violencia se han presentado. Se han presentado. Sí, en estos casos, Isaac, sí es muy importante para la persona que es violentada que haya un reconocimiento. A ver, en esta experiencia que estoy viviendo dentro de mi familia, reconozco que esta situación emocional me está dañando, sí, me está dañando y está dañando a mis hijos, claro, a mi entorno. Entonces, ¿qué va a pasar si yo permanezco ahí? Esta situación se va a agravar. No va a haber nada de cambio. Entonces, yo necesito, ¿sí?, la persona que está sufriendo esta situación, reconocer qué tipo de vida quiero tener, qué tipo de familia quiero construir. Fíjate que aquí es un tema que creo que es importante porque a veces no lo detectamos. Venimos de una familia primaria, como lo dices, como de origen, con mis padres, pero no hemos detectado, no lo he detectado. Entonces es importante esa salud mental que deberíamos de tener, ese autoconocimiento, que es lo que yo busco, encontrar ese equilibrio con la que en su momento pues es la madre de mis hijos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Porque se va recrudeciendo, llevamos mucho tiempo y aquí es algo importante, compañeros y amigos, es la importancia de que tengamos herramientas legales. No te garantizan que se va a arreglar el problema, porque tú tienes un vínculo como papá con la esposa, con los niños, que te van a llevar todavía más tiempo y que podrás ir a miles de tribunales. Yo creo que todos tenemos experiencia de que ya fueron con el agente del Ministerio Público, que ahora con los juzgados, que ahora con el DIF. Entonces tenemos muchos problemas o muchas herramientas que nos ofrece el Estado legal, pero en este espacio es darle prioridad que las emociones pueden resolver de fondo los temas legales. Sí, porque en un momento dado el no reconocerlas, ¿a qué me va a llevar? A justificarlas. Justificamos situaciones que nos están dañando, pero queremos permanecer ahí. Entonces, nos volvemos personas inmaduras emocionalmente. ¿Qué vas a traer? Vas a traer a ese abogado que tal vez puede aconsejarte mal. O ¿sí?, correctamente. O correctamente, pero no tiene tu sensibilidad. Exacto. Exactamente. Entonces, la tendencia va a ser no solamente dentro de tu entorno familiar, sino fuera de, ¿sí? Vas a querer buscar personas que te apoyen en lo que tú estás viviendo y no a resolverlo. Exacto. Es algo que a mí se me hace muy importante, el tratar de que me apoyen en mi justificación, ahorita lo que tú estás diciendo. Exactamente. La justificación. Oye, es que si yo le digo a esta persona que viene a buscar mi apoyo y le digo, ¿sabes qué? El problema es que eres tú, o el que está generando es parte de lo que estás haciendo eres tú. Esa persona ya no va a regresar conmigo, porque lo que quiere es una aprobación de su justificación. Entonces, llegando en un tema legal, en un tema emocional, en un tema psicológico, tenemos resistencia. Esa es una de las partes también para poder encontrar, romper esas barreras del autoconocimiento, pero saber dónde estoy mal y echar hacia adelante con eso. Y eso nos hablaría, licenciada, de un tema de madurez emocional, ¿no? Exactamente. Y fíjate, y no elegirá correctamente ni el abogado ni el asesor familiar, porque va a buscar siempre justificar su conducta, ¿sí? ¿Qué es esto? No tomar conciencia. No tomar conciencia de que tu vida se está destruyendo y que tus hijos van a repetir esta historia, muy probablemente. Va a haber alguien que necesita romper este círculo. Si no eres tú, va a ser alguien más. Fíjate que ahorita con el tema de las redes sociales, de lo que tenemos en los entornos, de lo que encontramos a la mano, porque ahorita las redes sociales o estas redes digitales, todo mundo te aconseja.
Sí. Todo el mundo te dice, tú estás, te valora, te desvalora, te lastima, no te lastima, te crea una burbuja, que lo veríamos. Y yo lo comento para todas las personas que lo están viendo, que pueden sentirse identificadas, porque puede ser que alguien lo esté viendo, este episodio, y sepamos que está siendo violentado o es violento, porque ya hay ahorita, ante la ley, hay un violentómetro. Te habla de cuál es el grado de violencia que tú debes de empezar a detectar. Entonces hay violencia sexual entre parejas, hay violencia emocional, física, económica, y hay tantos tipos de violencia que ahorita se están pues saliendo o se están caracterizando, que tendríamos que entender para dónde ir y cómo resolverlo, porque este es el espacio que queremos hacer. Que tenemos muchas herramientas legales. En mi espacio, creo que en la experiencia que tenemos de muchos tiempos sabemos cómo podemos asesorar en un tema legal. Así es. Pero lo que estamos haciendo contigo, licenciada Rosario, es encontrar el fondo de las emociones para resolver de fondo. Promover esta parte de buscar la salud emocional dentro del entorno familiar, y esto es fundamental, ¿sí? Esto es fundamental. Pero como te decía, justificamos, es que así me enseñaron en mi familia, no así la puedo, soy y qué, así soy, que tiene que me quede en la casa, al cabo pues me quedo en la segunda planta, ¿no? O muchas justificaciones que buscamos, por ejemplo, podríamos decir, esta es la vida, el matrimonio que me tocó. O peor, sí, esta es la cruz que me tocó. Sí, ¿no? porque hay temas también todavía de creencias culturales, que fíjate, algo que me gustaría que lo tocáramos así de rapidito, porque tenemos que tocar el tema de los hijos, pero cómo también hay resistencia entre las parejas con los padres, con las madres. Oye, ¿sabes qué? Es que así era tu papá, regrésate. O sea, más que apoyar a veces a las personas que están siendo violentadas, es volverlas a regresar a un entorno donde se tienen que aguantar, más aparte los hijos. Pero ya me dijo mi mamá, entonces ya no me va a apoyar. O si yo empiezo a tener una desacreditación con mi papá, ya no me va a ver bien. Entonces se llena este tema cultural, que lo vemos muy fácil, ahorita lo platicamos muy fácil, como tú lo comentas, pero es más complicado de lo que estamos pensando. Sí, porque imagínate, Isaac, dentro de la familia es donde nos nutrimos de esta aceptación. ¿Dónde crees que vas a ser escuchado? Primeramente. Donde deberías de ser escuchado. Donde deberías ser escuchado, en tu familia. ¿Dónde vas a encontrar esa comunicación abierta? En la familia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando esto se rompe? Voy a buscar otras comunicaciones, voy a encontrar quien me escuche, otra dinámica, y me empiezo a alejar. Exactamente. O voy a buscar conductas que me ayuden a ser aceptado por mis padres, ¿sí? O ser reconocidos por mis padres, porque es tu primer núcleo, donde lo aprendes. El nuclear. Entonces es una lucha interior que tienes que vencer en el mundo. Oye, y un tema también importante, ya vimos que hay que reconocernos, hay que tomar medidas legales, porque también el tema se tiene que dejar en antecedente. Yo invitaría a las personas que realmente tienen algún tipo de violencia y que lo están viviendo, que recurran a las autoridades, porque también te pueden brindar cierta asesoría. Claro, el trabajo es tuyo, emocional, pero sí también las autoridades te van a brindar cierta atención para que no te sientas como abandonado. Pero el tema de los hijos, que me gustaría que tocáramos el tema así muy rapidito, el tema de los hijos ante este entorno, que nacen, que crecen, que tienen 4 años, 15 años, 7 años, pero ven ese tipo de eventos. Sí, en este caso los hijos se ven afectados directamente por los padres, porque se supone que las figuras jerárquicas, si están ahora en esta problemática,
dime, ¿qué reglas se ponen en esa casa? Claro. ¿Qué roles pueden jugar los hijos y el principal rol se ve truncado? Reglas, compromisos, apoyo. Fíjate que hace unos días que estábamos comentando esto, me gustó el tema de este tema familiar, que cada uno tiene su rol, que me gustaría que lo abordaras. Cada uno de la familia tiene un rol que se tiene que seguir y que se tiene que, para subsistencia de la familia emocionalmente sana, tienen que tener un rol. Sí, haz de cuenta, dentro del sistema hay diferentes subsistemas. O sea, el sistema son las relaciones entre todos, pero hay diferentes subsistemas que está, por ejemplo, el parental, ¿sí? Ese es uno. Luego está el de los hijos, el subsistema de las relaciones que se ejercen entre hermanos. Ese es un subsistema, ¿sí? Y está la relación que ejercemos con las personas externas también, a la familia. Entonces se da toda una dinámica dentro de la familia, donde los hijos, si no tienen una guía clara, si no tienen los roles claros de lo que necesitan, ¿a quién obedecer? ¿Quién es mi autoridad? Se pierde la autoridad. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Está perdido. Y lo que comentabas, ¿dónde voy a ser escuchado? Si mamá y papá no me escuchan, no se ven, ellos están ensimismados en su pleito, pues yo voy a encontrar una escucha con un vecino, con un primo, con amigos, con desconocidos. Exacto. Donde empieza el tejido social o donde empieza el tema nuclear, que tenemos esas experiencias de los papás de, oye, es que no me di cuenta qué es lo que pasó con mi hijo, porque nunca lo escuchamos, porque nunca estuvimos ahí presentes, ¿no? Sí, y luego vas a buscar esa ayuda en lo exterior, ¿no? Como decías, en amigos, en vecinos, en grupos sociales, a veces que son... En redes sociales. En redes sociales. Entonces, ¿qué va a pasar? Te pierdes. Los hijos pierden dirección y pueden caer en adicciones, pueden caer en grupos de... Sí, malas asesorías, malas personas que te pueden llevar a un tema ahí complicado. Oye, licenciada Rosario, el tema es, bajo el esquema de este capítulo que lo pusimos durmiendo con el enemigo, porque es muy claro que duermen, se despiertan, uno tiene que salir chispado corriendo porque no se lo vayan a encontrar en la cocina, y él llega todavía en la madrugada para meterse rápido. Tenemos un tema legal, tenemos un tema que hay que atenderse. Yo en mi asesoría con él fue, te tienes que separarte, porque la violencia se puede presentar no nada más hacia con el varón, porque a lo mejor él no me ha dicho, pero se han presentado eventos violentos hacia con los chavos. A lo mejor la mujer, a lo mejor él, en el tema de no el entendimiento, pues yo recalo con los chavos. Entonces, yo le asesoré y mi cuestión era usar todas las herramientas jurídicas lo más adecuado posible, pero que él se saliera de ese entorno, porque es lo más sano, por el tema de integridad y por el tema. Pero ¿sabes qué? No quiere, no puedo, porque tengo negocios, porque mi familia, por mis hijos. Entonces, ¿cuántas anclas también emocionales, en vez de beneficiar, en vez de decir, voy a dar el primer paso para empezar a mejorar, lo vas complicando? Así es, no es que no quiera, él quiere permanecer ahí. Entonces, inconscientemente, él está ahí. Él quiere permanecer ahí, porque nadie aguanta una situación, una persona sana no permanece ahí. Emocionalmente. Una persona sana emocionalmente no permanece ahí. ¿Qué pasa? También esta persona está enferma. Ya tiene un tema emocional. Ya tiene un tema emocional que lo ha dañado en su autoestima, ¿sí? En su seguridad personal, y por tanto lo retiene. Se retiene ahí. Y que él no lo ve, porque a pesar de que recurre a solicitar ayuda, y volvemos a lo mismo, quieren que les fortalezcan la justificación en vez de ver realmente lo que podría ser sano jurídico y emocionalmente. Yo pienso que en esos casos sí es importante
El divorcio obviamente viene siendo el último recurso. Claro. Porque te digo, pueden haber familias disfuncionales en las que pueden funcionar si hay cambios internos, ¿sí? Pero cuando no pasa esto, ¿qué va a pasar? Se vuelve una dinámica cada vez más tóxica, ¿sí? Hasta llegar un momento en que las personas ya no se pueden ni ver. Fíjate que algo que a mí me da mucha curiosidad, y es por experiencia, te lo comento, cada vez que vemos en el despacho temas de divorcios, hay una madurez emocional. Hay unas personas o hay unas parejas que emocionalmente nunca dejan de despegarse. Entonces, aunque tengan un tema legal, aunque tengan una resolución, aunque tengan ya nos divorciamos, emocionalmente están todavía complicados. Pero también existen, y eso me consta, amigos, para que lo chequen, que hemos tenido el tema de divorcios que entendieron emocionalmente y ahora tienen una relación de amigos. Me ha tocado encontrar personas que después recurren a otras asesorías jurídicas de otros temas, mercantiles, civiles, y ahora resulta que se la llevan mejor. Encontraron un equilibrio con el divorcio, que también es la última opción, lo que tú comentas, sí, pero que también es una salida sana para un entorno sano y sí, que puedan mejorar todos, ¿no? Fíjate, Isaac, los seres humanos vivimos mintiéndonos. Nos mentimos y no se trata de buscar la verdad, sino se trata de romper con esta dinámica de mentirme a mí mismo. Sí. Este ejercicio del espejo, ¿no? Mirarte al espejo. Ahí no le puedes mentir. Le podrás mentir a todo mundo, pero al espejo no. A ti mismo, nada te obliga a estar en una situación en la cual tú te estás dañando. Si estás ahí es porque lo decides, ¿sí? Decide. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? En este caso, sí se necesita una separación. Una separación. En este caso en específico. En este caso, donde somos violentados físicamente, estás atentando contra tu salud y estás atentando contra la salud de tus hijos. Y la pareja también, al final, la esposa. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Romper con este círculo y ser valientes, no mentirnos más. Fíjate que el tema de ser valientes es algo que me gusta el concepto que lo tomas, porque la valentía es aceptar y tomar una decisión que a veces no es la que quieres, pero es la correcta. Y esa es la valentía, ¿no? De primero conocernos, como tú dices, exacto, no vivir en mentiras, pero dar el paso hacia adelante. Y es lo que más nos cuesta. Lo que nosotros vemos en un tema legal, en un tema experimental y emocional. Y yo quiero decirle a los compañeros o a las personas que nos están viendo que a mí me fascina el tema emocional como a ti. Yo sé que para ti también ese tema. Uh-huh. Y este tema de enganchar la emoción con lo legal, creo que es un entorno o es una ecuación sí, que a mucha gente puede entender y puede decir, me está ocurriendo esto, voy a ir con especialistas, voy a tomar una decisión, voy a romper paradigmas, voy a romper estos esquemas que traigo arrastrando. Exactamente. Y tú, por ejemplo, como licenciado, abogado, independiente, es muy importante que haya esta invitación a la persona en la resolución de su caso, primero a ver qué te está ocurriendo, no como un psicólogo. No como un psicólogo, porque no eres psicólogo, vas a que tú lo ayudes legalmente, pero sí tomar en cuenta este aspecto emocional que está impactando la vida de esta persona y que el abogado, si no le resuelve, ¿sí?, va a ser por culpa del abogado. Es algo que también van a justificar el exacto, cliente. Fíjate que algo rapidísimo es el tema de... Ahorita el término tóxico o tóxica es muy común. Sí. Entonces, yo tengo un nivel de toxicidad. Así es. Mi pareja o la esposa va a tener otro nivel de toxicidad. Cuando se encuentran esas toxicidades, pero todavía vas y recurres con abogados o psicólogos o amigos que traen una parte de toxicidad, te le van a ir poniendo ahí
un nivel de toxicidad. Pero todavía, fíjense bien, y es algo que yo lo he comentado, imagínate que el que te va a resolver el juez no está mentalmente sano. Entonces tiene otro nivel de toxicidad que le va a poner en ese frasco, le va a poner su tema, su parte tóxica. Entonces, esa fórmula, ¿en qué va a terminar? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Entonces, interesante. Hay algo muy importante y es la resistencia que tenemos las personas a los cambios. Nos resistimos al cambio y preferimos quedarnos donde estamos. Oye, ese dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Esa cultura mexicana, ¿no? Exacto. Mejor me quedo donde estoy. Mejor me quedo donde estoy. Y cuidado con ese tipo de creencias, porque en verdad te vas a quedar donde estás. Oye, pues me da mucho gusto este episodio, tocarlo. Lo vamos a seguir tocando porque vamos a tener estos espacios contigo de hablar de este tema emocional en otro capítulo, en otro evento, pero una recomendación para las personas que nos están viendo, que se pueden ver reflejadas o representadas en este capítulo que le pusimos Durmiendo con el Enemigo. Ok, una recomendación desde el punto de vista personal. Estás llamado a vivir una vida emocional estable, una vida funcional. Todos tenemos situaciones a nivel personal, pero es muy importante el manejo emocional, el reconocimiento de qué me está pasando en mi vida para tomar ciertas, digamos, ¿cómo podemos decir? Tomar ciertos puntos y tomar el toro por los cuernos, ¿sí? Hacia dónde voy a dirigir mi vida, hacia dónde voy a dirigir mi familia, hacia dónde voy a dirigir mis proyectos. El responsable eres tú. El responsable eres tú. No podemos ni culpar ni a la familia, no podemos culpar ni a los padres, no podemos culpar... Y que quieran al presidente ni al o a la presidente, presidenta. No, tú eres el responsable de tu salud emocional y esto es fundamental. Ahora, el reconocimiento de ellas... muchas veces pensamos, no, es que estoy muy mal. Pues es el hecho de que lo estás reconociendo es un punto súper importante de apertura para un cambio, ¿sí? Eso por un lado, no justificarnos, no nos justifiquemos, no nos mintamos, no neguemos una realidad, sino enfrentémosla para ser libres interiormente, para llevar una vida más... digamos, con más paz, con más fluidez, ¿sí? en nuestro entorno. Y buscar ayuda profesional correcta. Personas que realmente estén preparadas en el tema, ¿sí? Para que nos den la orientación adecuada. Fíjate que ese es un tema muy importante, cómo encontramos la persona adecuada, quién nos va a asesorar. Busca, analiza, checa. Interiorízate, como lo dices, para encontrarlo. Y pues bueno, ese es un capítulo más y que lo titulamos Durmiendo con el Enemigo. Me dio un placer estar contigo. Gracias, Isaac. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a dar los datos para que en algún momento puedan recurrir contigo, tú aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, vía internet, también por esquema digital. Claro que sí. Y estamos también a tus órdenes para lo que andes buscando en temas legales. Muchísimas gracias y hasta la próxima, jóvenes. Chao.